Hola, soy Sara y hoy voy a hablar acerca de los sindicatos y su importancia en el marco jurídico mexicano. Bueno, los sindicatos son una de las instituciones más importantes dentro del ámbito laboral porque representan la unión y la fuerza colectiva de los trabajadores. Su objetivo principal es defender los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y promover la justicia social dentro de las empresas. A lo largo de la historia, los sindicatos han sido clave para que las y los trabajadores puedan acceder a mejores salarios, prestaciones y seguridad en el empleo. Según la Real Academia Española, un sindicato es una asociación de trabajadores creada para la defensa y promoción de sus intereses, lo que significa que los sindicatos no solo negocian contratos, sino que también buscan mantener la dignidad y el respeto hacia las personas que integran la fuerza laboral. Cada sindicato tiene personalidad jurídica, lo que les da la capacidad de actuar legalmente, firmar acuerdos y representar a los trabajos ante las autoridades o los empleadores. Su existencia ha sido esencial para equilibrar el poder en las relaciones laborales, ya que en la mayoría de los casos los empleadores tienen una posición de ventaja económica y de decisión. Por eso los sindicatos funcionan como una forma de organización que busca igualdad de oportunidades, transparencia y participación colectiva. Además, la afiliación a un sindicato es un derecho constitucional. Nadie puede ser obligado ni impedido a unirse a uno, y quienes lo hacen tienen derecho a participar activamente en sus decisiones, asambleas y procesos internos. Ahora acerca de los antecedentes históricos de los sindicatos. Bueno, el origen del sindicalismo se remonta al siglo XIX durante la Revolución Industrial, en donde durante el periodo el trabajo en fábricas se volvió la norma, pero las condiciones eran extremadamente duras. Las jornadas laborales llegaban a ser de hasta 14 o 16 horas diarias, los salarios eran bajos y no existían prestaciones ni medidas de seguridad. Los accidentes eran comunes y las enfermedades laborales no eran reconocidas. Ante estas injusticias, los trabajadores comenzaron a organizarse en grupos llamados asociaciones obreras o sociedades de ayuda mutua. Estas organizaciones tenían como propósito, apoyarse entre sí, exigir mejores condiciones y defenderse de los abusos patronales. Con el tiempo, estas agrupaciones dieron origen a los sindicatos que conocemos actualmente. Ahora en México, el sindicalismo tuvo un impulso con la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX. Ya que durante este periodo los movimientos obreros cobraron fuerza y se reconoció la importancia de proteger los derechos de los trabajadores. Fue así como en 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluyó el artículo 123 que marcó un antes y un después en la historia laboral del país, ya que este artículo establece el derecho de los trabajadores a organizarse, formar sindicatos, a negociar colectivamente y a ejercer el derecho de huelga. Gracias a esta base legal, el sindicalismo mexicano se institucionalizó, permitiendo que los trabajadores tuvieran una representación legítima ante los empleadores y el Estado. Hoy en día, los sindicatos siguen siendo una parte esencial del sistema laboral, aunque enfrentan nuevos retos debido a la globalización, a la automatización y a los cambios en las formas de empleo. Ahora quiero hablarles de algunas de sus funciones principales. Entre sus funciones más importantes de un sindicato, se encuentra la promoción de la negociación colectiva, la defensa jurídica y administrativa y la organización de movilizaciones, cuando se busca mejorar las condiciones de trabajo. La negociación colectiva es uno de sus mecanismos más importantes, ya que a través de ella se establecen los contratos colectivos de trabajo, documentos que fijan las condiciones laborales, los salarios y las jornadas, las vacaciones, las prestaciones y los derechos de ambas partes. Además, los sindicatos ofrecen asesoría legal en caso de conflictos laborales, capacitan a sus miembros en temas de seguridad, de salud y de derechos humanos, y además promueven la participación política y social de los trabajadores. Algunos sindicatos también impulsan programas de bienestar social, becas, servicios médicos o actividades recreativas para sus afiliados. En resumen, los sindicatos son mediadores entre los trabajadores y los empleadores. Su propósito no es generar conflictos, sino fomentar acuerdos justos y mantener un equilibrio en las relaciones laborales. Acerca de su régimen fiscal y su clasificación,
Bueno, en México los sindicatos son considerados personas morales sin fines de lucro, lo que significa que no buscan obtener ganancias, sino cumplir con su función social. Por esta misma razón, están exentos del pago de impuestos, como el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, por las cuotas sindicales. Sin embargo, tienen la obligación a presentar declaraciones informativas anuales ante el Servicio de Administración Tributaria o el SAT, debiendo emitir comprobantes fiscales por los ingresos que reciben. De acuerdo con el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos se clasifican en 5 tipos. Los gremiales, que son los formados por trabajadores de una misma profesión u oficio. Los de empresa, que son los integrados por trabajadores de una misma empresa. Los industriales, conformados por los empleados de distintas empresas de una misma rama. Los nacionales de industria, que son los que operan en varias entidades federativas. Y los de oficios varios, que son los que se dan cuando no hay suficientes trabajadores de una sola profesión en un municipio. También se pueden clasificar según su relación con los empleadores, de modo que los sindicatos blancos son los creados o controlados por los patrones. Los amarillos son los que intentan mantener la paz laboral pero suelen favorecer al empleador, y los rojos son los que defienden con firmeza los derechos de los trabajadores, incluso organizando huelgas cuando sea necesario. Ahora acerca de su marco jurídico y de sus diversas reformas. Bueno, el marco jurídico que regula a los sindicatos en México se basa principalmente en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. Estas normas garantizan la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Gracias a las reformas laborales de 2019 se marca un cambio muy importante, ya que se fortalece la democracia sindical, estableciendo que los trabajadores deben elegir a sus representantes mediante votaciones libres, personales, secretas y discretas. También se introduce la obligación de legitimar los contratos colectivos, lo que significa que los trabajadores deben aprobarlos mediante un voto antes de que entren en vigor. Además, en México asume compromisos internacionales con el TEMEC, que promueve el respeto a los derechos laborales y exige mecanismos de transparencia sindical y justicia imparcial. Algunos de los impactos positivos y negativos de los sindicatos. Bueno, el impacto de los sindicatos dentro de las empresas puede ser tanto positivo como negativo. Por el lado positivo, contribuyen a mejorar las condiciones laborales, reducen los conflictos, fortalecen la estabilidad en el trabajo y pueden aumentar la productividad, ya que los empleados se sienten más valorados y protegidos. También ayudan a que las empresas proyecten una buena imagen ante la sociedad, ya que al demostrar su compromiso con la responsabilidad social y el respeto a los derechos humanos, son más atractivos. Sin embargo, los sindicatos también pueden representar desafíos. Por ejemplo, las negociaciones pueden generar costos laborales más altos y en algunos casos, los conflictos sindicales pueden derivar en huelgas que afecten la producción o la reputación de una empresa. Asimismo, cuando los sindicatos son mal administrados o se ven poco transparentes, pueden perder credibilidad y dejar de representar los verdaderos intereses de los trabajadores. Ahora acerca de su prevención y del manejo de los riesgos laborales. Bueno, para evitar conflictos y mantener relaciones laborales sanas, es súper importante que las empresas cumplan con la ley y fomenten el diálogo constante con los sindicatos. Algunas recomendaciones son cumplir con la Ley Federal de Trabajo y sus reformas, mantener políticas claras de comunicación, establecer canales de negociación formales y crear planes preventivos en caso de huelga. También se recomienda ofrecer capacitación a los mandos medios para que conozcan los derechos de los trabajadores y así puedan resolver conflictos de manera pacífica y legal. En conclusión, los sindicatos son una herramienta esencial para la defensa de los derechos laborales y para la construcción de un entorno de trabajo más justo y equitativo. Gracias a ellos se han alcanzado conquistas históricas como la jornada de 8 horas, las vacaciones pagadas, el salario mínimo y el derecho a la seguridad social. Hoy los sindicatos enfrentan nuevos retos derivados de los cambios tecnológicos, por ejemplo la automatización, las nuevas formas de empleo, pero su papel sigue siendo fundamental para asegurar que el proceso económico
no signifique pérdida de derechos humanos ni laborales. El marco jurídico mexicano reconoce y protege la función de los sindicatos, promoviendo así su democratización, su transparencia y su participación activa dentro de las relaciones laborales. Por lo mismo, las empresas deben integrar el cumplimiento legal en su gestión y así fomentar siempre el respeto y la colaboración con las organizaciones sindicales. Solo así, a través del diálogo, la responsabilidad y la justicia social, se puede lograr un equilibrio real entre empleadores y trabajadores, garantizando así un desarrollo laboral más humano y sostenible.